¿Están listos? Muy bien. La semana pasada vimos uno de los mensajes más famosos de Jesús cuando habla acerca del adulterio, del divorcio y habla acerca de la sexualidad. Ahora, más allá de cada uno de estos pasajes, hacerles un recuento puntual, tenemos que siempre volver a cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Sermón del Monte? El Sermón del Monte es una recopilación en la que Jesús está diciendo, vino el reinado de Dios y así es como va a ser. Dio las 9 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritus, bienaventurados los que lloran, y aprendimos que no es una lista de virtudes en la cual entonces yo voy a llorar o voy a ser pobre para ser bienaventurado, sino que las personas que están sufriendo ahora son bendecidas porque hay un grupo de personas, que es la iglesia, que vamos a ser sal y luz, y vamos a traer ese reino a esas personas que no son importantes en la sociedad porque no tienen dinero, porque no son famosos, porque no tienen estatus social. De ahí en adelante Jesús comienza a hacer una especie de estudios de caso muy puntuales, y siempre comienza con la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Habla acerca del divorcio, habla acerca de la ira, habla acerca de la lujuria, y cada uno de estos no son normas absolutas que aplican en cualquier situación, sino verdades en las cuales podemos sacar la sabiduría del corazón de Dios. La vez pasada vimos acerca del divorcio, que no era una norma, por favor vaya a ver la enseñanza cuando la suba, acerca de todos los casos que se debe hacer cuando se está presentando un divorcio, sino cuál es el corazón de Jesús detrás de cómo los hombres querían manipular una ley para utilizarla y divorciarse de mujeres de manera lícita, entre comillas. Que no es una norma de cómo yo debo tratar a las personas siempre que haya un ataque de ira. Cada uno de estos temas, Jesús está queriendo que veamos cuál es el corazón del Padre detrás de ellos. Y esta no es la excepción. Si sus Biblias tienen subtítulos como la mía en el versículo 33 dice Jesús y los juramentos. Esto es algo que no aplica mucho hoy en día, porque la gente hoy en día no cree en lo que los demás les jura. En esa época el juramento tenía peso. Hoy en día la gente cree de pronto en algo firmado, un documento firmado. Pero en esa época un juramento tenía un peso muy grande. Entonces, si su Biblia tiene subtítulos como la mía, es muy posible que el versículo 33 diga, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ese es el subtítulo, Jesús y los juramentos. Este tema es uno de los más importantes y más saltados, porque hoy en día pensamos, bueno, pues ya nadie jura, y si jura, pues nadie tiene peso. En esa época era muy importante, tenía mucha validez. Entonces dice el versículo 33, acompáñenme. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, contexto. Las personas, cuando tenían una deuda con ellos, usaban juramentos y tenían mucho peso. La palabra pesaba mucho más en esa época, porque era una cultura diferente a la nuestra hoy en día, de lo que llaman los teólogos o los sociólogos, honra y vergüenza. Entonces, el yo tener honra en mi sociedad me daba estatus, me daba poder, me daba posición. Y la vergüenza no es como hoy en día que el dinero pesa más. Por ejemplo, en esa época, si alguien se sabía que su dinero era obtenido de forma ilícita, esto no era benéfico ni le ayudaba a escalar socialmente. Era una persona que era mal vista. Hoy en día es diferente. Hoy en día hay muchas personas que incluso se han vuelto famosas en redes sociales por ser la amante de alguien y salen orgullosas a defender su posición como amante. En esa época eso no se habría visto bien. Habría sido una vergüenza. Sale alguien a decir que es famoso porque su dinero se sabe en la ciudad que es de narcotráfico y dicen es una familia muy buena o una familia de bien. Frases como esas funcionan hoy en día. En esa época no. En esa época pesaba mucho la manera honrada en la que tú hicieras las cosas y pesaba mucho tu palabra. Entonces, si tú no podías convencer a alguien de algo, tú podías decir, te lo juro por el templo. Era una frase muy común. Te lo juro por
Dios, te lo juro por... Y había ciertas cosas que se usaban para jurar, pero comenzaron a prohibirlas. De hecho, en Mateo, Jesús en uno de sus discursos dije, dejen de jurar por el templo, porque ustedes dicen, juro por el templo y no estoy amarrado a juramento, le dicen los fariseos. Pero si juran por el oro que está en el templo, entonces sí tiene que ser válido el templo. Constantemente, a igual que hoy en día, los judíos tomaban las leyes y las torcían para manipular el sistema. Ahora, la sabiduría detrás de esta no es tan sencilla de entender, porque alguien diría, bueno, si Jesús es un profesor de enseñanzas bonitas y moralejas, la enseñanza de hoy, ¿cuál es? No jure, simplemente diga, lo voy a hacer y ya. Hay algo mucho más profundo detrás de eso. Lo que Jesús está diciendo es, mire, dejen de manipular el sistema. Dejen de utilizar una palabra tan fuerte como es que yo te juro por mis hijos, sería algo que empezaría hoy en día. Yo te juro por mi esposa, yo te juro por lo que más quiero. Entonces la persona puede decir, ah, bueno, esto es en serio. Te lo juro por Dios, hay mucha gente que dice. Jesús lo que está diciendo es suficiente con que ustedes digan sí, sí o no, no. O sea, lo voy a hacer y la persona tiene que confiar en ti. No lo voy a hacer y no confiar en ti. Si por ejemplo alguien en esa época le incumplía un pago de una cuota y decía, no, mira, la próxima te lo juro por el templo que la voy a pagar. El templo es el lugar donde está Dios. Bueno, ok, confío en ti. Pero después les decían, ah, no, pero yo no juré por el oro que estaba en el templo. Solo juré por el templo, entonces no aplica. Era una norma, una ley moral que aplicaban en esa época y a todas le buscaban el engaño. La propuesta de Jesús, ¿cuál es? Es dejen de utilizar normas sociales o morales o dejen de manipular con sus palabras para obtener lo que quieren. Nosotros hacemos eso hoy en día de muchas otras maneras, no solo con juramentos. Por ejemplo, decimos, Dios me dijo, es muy común entre los creyentes, ¿no? ¿Y tú qué haces si alguien te dijo, Dios me dijo? Tú no estás de acuerdo con lo que va a hacer, te parece que es una decisión imprudente, pero de repente esta persona en su momento de oración dice, Dios me dijo. ¿Será que de verdad Dios le dijo? Hey Jairo, abrazo grande. Estamos en Mateo 5, alcanzas a meterte, Mateo 5:33. Una persona está jurando o una persona está queriendo hacer un punto, quiero hacer esto, quiero comprar esto, quiero juntarme con esta persona y tú lo estás queriendo disuadir. Y esta persona llega y dice, es que Dios me dijo que esta era la indicada para mí. O es que Dios me dijo que tenía que estar en ese negocio, es que Dios me dijo. Entonces tú como amigo tal vez dices, bueno, ¿qué tal que Dios sí le haya dicho? Y no estoy diciendo que Dios no pueda hablar a nuestro corazón. Los ejemplos bíblicos suelen ser momentos muy especiales, suelen ser instancias en lo que mucho está en juego. No quiero decir que no, pero muchas veces, y lo hablo por experiencia personal, que yo lo he hecho, he manipulado de esta manera, o por experiencia en la cual personas lo han hecho conmigo, como queremos convencer, utilizamos una frase que tiene peso en la comunidad cristiana, es que Dios me dijo. Entonces la otra persona dice, bueno, ¿yo cómo voy a estar en contra de Dios? Estamos haciendo lo mismo que Jesús dijo acá. Es preferible decir, mire, yo quiero hacer esto, es mi decisión, la voy a hacer, yo voy a cumplirte. O no, es que el pastor dijo, o es que dependiendo de lo que, si estamos en un ámbito académico, citamos y lo podemos hacer por fuera de contexto, o es que la Biblia dice, esa frase de la Biblia dice es muy interesante, ¿no? Porque la Biblia, ¿qué dice? Ahora, yo uso la frase, pero la Biblia no dice nada. La Biblia tiene una colección de historias, cartas, relatos, poemas. Salomón dijo algo, David dijo algo, un enemigo de Israel dijo algo, y un montón de frases. No quiere decir que cada frase que alguien diga automáticamente es Dios me dijo a mí eso hoy. Y es una de las cosas que estamos interesando hacer con este canal de Segunda Mirada, es replanteemos nuestra fe. ¿Será que estamos utilizando la Biblia como comodín? Ese es el gran problema de las promesas sueltas. Hice un capítulo la semana antepasada sobre las promesas de Dios. Ya grabé la segunda parte, sale esta semana, acerca de qué significa que Dios tiene promesas en la Biblia. ¿Será que cada versículo que suena bonito es algo que Dios me está prometiendo a mí y solo debo recitarlo para que se cumpla? ¿Será que estoy utilizando algo con tanto peso en el ámbito cristiano
como lo que son las promesas de Dios para decir es que Dios me prometió esto porque yo estaba leyendo y leí este versículo, entonces Dios me dijo y convencemos a los demás tal vez de que hagan cosas con nosotros. Un pastor puede hacer esto muy fácil. Dios me mostró que es que yo tenía que construir un templo en tal lugar, o Dios me mostró que teníamos que agrandar esta iglesia por tal cosa. ¿Será que sí es verdad? ¿Puede ser verdad? Puede ser verdad. Pero hay un llamado a ser más cautelosos, a no utilizar manipulación para convencer a otros, sino más bien decir, mire, yo quiero hacer esto, este es mi plan, si usted quiere confiar en mí, bien, si no, no. Que su sí sea sí, que su no sea no, que no utilicemos el peso de frases como Dios me dijo, la Biblia dijo, o esta persona famosa dijo, o el pastor dijo, dependiendo de la persona va a haber alguien que tenga peso sobre ella. Esta es la sabiduría que tiene detrás de esto. Y recordemos que este es el tipo de corazón que debe tener alguien que quiere ser luz del mundo. ¿Cuántas veces hemos utilizado a alguien de influencia, alguien de renombre, una posición, para manipular a otros a que hagan lo que nosotros queríamos? Eso no es parte de la naturaleza del reino de los cielos. Versículo 38. En mi traducción dice el amor hacia los enemigos. Y es muy interesante porque son varios tipos de ejemplos acerca de esta famosa frase de Jesús de amar a los enemigos y lo que había puesto en la publicidad de promoción de este episodio. ¿A qué se refiere con este tema de poner la otra mejilla? Versículo 38, misma fórmula, noten que es igualito. Noten el diseño de Mateo en estos textos, es un diseño espectacular. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, aquí de entrada hay una frase famosísima sobre poner la otra mejilla. Se ha usado tantas veces. Ahora, lo que mucha gente no sabe es esto. Cuando Jesús está citando, esto es una ley que está en varios pasajes del Antiguo Testamento, está en Levítico, está en varios de los libros del Pentateuco, que es ojo por ojo y diente por diente. Y ojo por ojo y diente por diente en nuestra cultura actual nos suena como un tema medio caníbal, ¿no? O medio cavernícola, como así que, o sea, si tú me sacas el ojo, yo te saco el ojo. Suena como vengativo, suena feo, pero es porque no sabemos cuál es el contexto detrás de. El contexto, de hecho, no es un derecho para hacer violencia, sino una manera de restringir el daño colateral cuando hay venganzas. ¿Qué es lo que suele pasar? Y esto es histórico, desde casos de la época de Jesús hasta casos actuales, como por ejemplo, no sé si conocen ustedes la violencia que vivimos en Colombia hoy en día, cómo comenzó en escalas mucho más pequeñas y ha ido ascendiendo hasta que tenemos varios ejércitos dentro de Colombia que se pelearon unos con otros. Y ya se volvió un negocio de narcotráfico y otras cosas, pero cuando comenzó, muchos de estos actos violentos fueron, tú me mataste un pollo, yo te mato 2 cerdos. Ah, tú me mataste 2 cerdos, yo te mato 3 reses. Ah, tú me mataste 3 reses, entonces yo voy y le parto la pierna a tu hijo. Tú le partiste la pierna a mi hijo, yo entonces voy y mato a tu hija. Tú me mataste a mi hija, y va escalando. Y esto es típico. Usted se ve una película de acción, sobre todo las anteriores 90s, el año 2000. ¿Cuál era la trama de una película de acción? Venganza. Y hay algo dentro de uno como que dice, sí, porque le hicieron esto, entonces págale el doble, ¿no? Entonces, ¿cuál era la ley? De hecho, esta ley es anterior a y está en muchos de los registros arqueológicos de otras culturas. Era decir, si a ti lo que te hicieron fue que te tumbaron un diente, no vayas a quitarle la cabeza a otra persona o matar a sus 2 hijos. No era un permiso para tener violencia, sino para decir, si vas a usar el derecho de tener una paga igual, busca que sea igual y no sea mayor. Y que el acuerdo sea, me tumbaste un diente y yo te tumbé un diente, estamos a paz. Suena barbárico, suena cruel, pero es preferible eso a yo tener el aumento, el cual lleva un ciclo que nunca se detiene. Entonces Jesús, al citar esto, lo que está hablando, y es muy importante, esta parte muchos cristianos la han perdido, es, Él está diciendo, cuando te hagan algo, tú no devuelvas de la misma manera. Y fíjense los ejemplos, que esto ilumina todo y le da un aire totalmente diferente. Dice, yo les digo, no resistan al que es malo, antes cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Ahora, tienen que usar la imaginación para esto. La mejilla derecha es un acto, una bofetada en una cultura de honra y vergüenza. Es un acto en el cual no se busca herir a la persona. Una cachetada es un acto en el cual se le quiere desquitar estatus social y humillarlo. De hecho, hoy en día también es así. O sea, si un hombre quiere hacerle daño físico a otra persona, pues le mete un puño, una patada, se tira al piso. La cachetada es más como para que le dé rabia, es más para quitarle el honor, la honra. Ahora, si ustedes se imaginan, teniendo en cuenta que la mayoría de personas su mano dominante es la derecha, que alguien está delante de ustedes para pegarles en su mejilla derecha, el que está enfrente, tiene que darle con el reverso de la mano. Eso está documentado en muchas partes. En las culturas orientales de esta época y antes y después de esta época, una bofetada con la mano al revés, con el reverso de la mano, es una bofetada para decirte, te estoy humillando porque yo soy más que tú. Cuando tú abofetabas a un esclavo, cuando tú abofetabas a alguien de menor rango social, tú le dabas una bofetada con la parte del revés de la mano. Entonces, si te dio una cachetada del lado derecho, o sea, te pegó con el reverso, sería así. Si te dio con el reverso de la mano, ofrécele la otra. ¿Qué está diciendo Jesús? Te va a tener que pegar con la mano abierta. Y con la mano abierta, ¿qué pasa? Una bofetada en esa época con la mano abierta era lo que se hacía con un igual. Digamos que un noble quería darle una cachetada a otro noble, no lo hacía con el reverso, lo hacía con la misma mano. Le está diciendo, no le devuelva la cachetada, ofrécele la otra. ¿Y qué es lo que le estás diciendo? Le estás diciendo, tú y yo somos iguales. Y yo no te voy a resistir con la misma medida que tú me estás resistiendo, sino voy a ser creativo. Eso es muy importante. Estoy leyendo un libro que se llama Límites y también estoy estudiando una autora norteamericana que tiene un libro que se llama Empatía Tóxica. Ambos autores apuntan a un fenómeno que yo he identificado durante mis años de creyente. Esto pasa en el cristianismo, el catolicismo, en la cultura de Latinoamérica mucho. Y es que hemos creído que ser espiritual es ser como un tapete que todo el mundo te pisotea. Yo he escuchado líderes espirituales aconsejarle a las esposas que se aguanten que el esposo les pegue y que esperen orando a que Dios lo cambie y que no importa que sea infiel y que esté con otra, usted siga orando y aguante porque no se puede divorciar. Y alguno pensaría, ¿será que esto es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Será que estaba diciendo, no importa cuántas veces te peguen, pon la otra mejilla? ¿O será que estaba hablando que yo sí debo tener una resistencia, solo que mi resistencia no debe ser violenta o con la misma medida que hizo la otra persona? Hay que ser creativo para yo plantarme. Si a mí me dan una cachetada y yo me voy, yo estoy reconociendo la humillación. Pero si yo planto mis pies, me mantengo ahí y le ofrezco la otra mejilla, le estoy diciendo, ahora pégame con la mano abierta. Es algo metafórico, es algo simbólico para decir, tú crees que tú eres superior a mí, pero yo te estoy demostrando que soy superior a ti en rango, porque eso es lo de la mano abierta, y moralmente, porque no voy a recurrir a la violencia. Pablo después cita esto. Pablo en Romanos 12 dice, ascuas de fuego amontona sobre esta persona. O sea, esta persona se va a sonrojar, se va a poner roja, le vas a causar vergüenza. Yo recuerdo hace años, estaba en el Rodadero, yo estaba recién llegado, estaba estudiando biología marina acá, y había un tipo que tenía mucha rabia, no sé por qué. Yo estaba recostado a un muro, y cuando pasó, recuerdo que era una persona muy fornida, además yo estaba muy flaco en esa época, y me tropezó fuerte, casi me tumba, y yo dije, bueno, me volteé, pensé que me iba a pedir disculpas. No dijo nada, dije, bueno, no sé, no le presté atención. Cuando pasó de regreso otra vez, estaba como comprando licor, yo estaba en el Rodadero, yo no estaba comprando licor, él era el que estaba comprando licor, recuerdo que salió como con una canasta de cerveza, algo así. Volvió y me tropezó, pero duro. Y yo le dije, no, pues tranquilo, siga, algo así, le hice un comentario, y el tipo se volteó, yo recuerdo que dije, ay Dios mío, me van a pegar. Yo no tenía mucho tiempo de ser cristiano, yo nunca fui peleonero, pero me recuerdo que mi respuesta fue, no sé si por miedo o por sabiduría, mi respuesta no fue agresiva. Me dijo de todo, me insultó, se puso histérico, no sé qué le pasaba, tenía problemas en la casa, mentales, de ira, no sé. El caso es que mi respuesta fue como, hey man, si quiere pasar, pida permiso y puede pasar, súper tranquilo.
Él esperaba que yo me pusiera al mismo nivel que él y lo insultara y le gritara. Y hay algo que se siente en el ambiente, la gente que te rodea, incluso los amigos de él lo miraron como mucho ridículo, lo hicieron quedar como un estúpido. Alguien podría decir, bueno, David no le contestó con violencia porque le iban a pegar, y sí es verdad. Pero el punto del ejemplo es ese, es que hay maneras en las cuales tú puedes no ser pasivo ante un ataque, pero no responder de la misma manera. Está claro que el movimiento que Jesús estaba comenzando no incorporaba ataques de violencia. Ahora, alguien podría preguntar, porque estos son casos que a mí me gusta decir en lo práctico, bueno, ¿y si me van a matar? En la ley hay un tema que es la defensa personal. Van a matar a un hijo. Entonces, es importante que entendamos cuál es el corazón de Jesús detrás de las enseñanzas y no lo tenemos como normas estáticas, porque si no terminamos siendo gente que se saca los ojos, que se amputa la mano porque Jesús dijo que se dejan pegar puños sin parar, sino más bien entendemos que sí hay una propuesta en la cual yo resisto al malo, pero la manera en que lo resisto no es de la misma manera que él me está atacando. Mire que es interesante, porque esta palabra, cuando él diga no resistas al que es malo, es una palabra en griego que usa, si quiere deje su dedo ahí, y acompáñame a Primera de Tesalonicenses, pues yo se lo leo. Primera de Tesalonicenses, Pablo usa esta misma palabra y está citando el mismo contexto. Primera de Tesalonicenses 5:15. Miren lo que dice Pablo. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos a otros, unos para con otros y para con todos. Entonces, la palabra que usaba Jesús acá de resistir es la palabra que traducen acá como pagar. Pablo está entendiendo que la sabiduría detrás del discurso en el Sermón del Monte de Jesús no era simplemente no hacer nada, sino era no le pagues con la misma moneda, diríamos en castellano. Fue violento contigo, ve y ponle una denuncia legal. Esta persona fue violenta conmigo. ¿Qué es lo que no debes hacer? Vas y lo coges a golpes y lo acabas a puños. Me insultó, voy y denuncio a la autoridad que sea en el lugar, un niño con su profesor, un padre con su hijo, con la sociedad, con la iglesia. Que puede haber instancias en las cuales yo tenga que recurrir a violencia, sí, pero ¿qué tipo de violencia? Mi intención no es matarlo. Y es muy importante porque ¿qué ha pasado con la religión? La religión ha querido forzar ciertos términos, como nos acostumbramos a leer la Biblia por fragmentos sueltos y sin el contexto general y sin estudiarla, hemos hecho mucho daño. Y hay gente que ha creído que ser absolutamente pasivo y no defender sus derechos, eso es ser más espiritual, y no es así. Pasa en muchos ámbitos. El matrimonio es muy común. Mujeres que han permitido ser abusadas física, emocionalmente, y dicen, no, pues yo acá estoy poniendo la otra mejilla. Ahora vamos a leer de la milla extra, por ejemplo. En las iglesias que hay mucho activismo, se ha utilizado este término, por ejemplo, para poner a la gente a trabajar más tiempo de lo que debería y decir es que estás dando la milla extra. Y nos hemos vuelto expertos en tomar fracciones de las enseñanzas de Jesús, sacarlas de contexto y utilizarlas, lo que decía él, para querer convencer y manipular a otros de que hagan o digan lo que nosotros queremos. Entonces, segundo caso en el cual está expresando lo mismo. Todo esto es un mismo hilo de pensamiento. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, la túnica, ellos tenían, la pinta típica de esa época eran dos tipos de mudas. La capa está por fuera, la túnica está por dentro. Entonces la túnica estaba tocando tu piel. Si alguien te quiere poner a pleito, por ejemplo, un pleito legal es, me debes un mes de arriendo, te voy a quitar la túnica. Eso es, primero te tienes que desnudar. Segundo, vas a tener la capa, que es incómoda, que seguramente era de lana gruesa. Era una persona que estaba queriendo hacer, o sea, está implícito que nadie haría eso. Lo que se hacía en esa época, de hecho hay leyes sobre esto, era que si tú le debías a alguien, tú le podías quitar la capa. Y además hay una ley muy bonita en Deuteronomio que dice, de noche cuando haga frío, devuélvele la capa. Por ejemplo, a mí alguien me debe dinero y no me ha pagado, le digo, bueno, dame la capa. Porque la gran mayoría de personas del nivel socioeconómico de Jesús solo tenían una pinta. No es como hoy en día que uno tiene el closet lleno de ropa. Dice, no, pues llévatela. Tenían una pinta.
Esa era ropa para durar muchísimos años. Alguien de pronto muy adinerado podía tener tal vez 5 cambios de ropa, pero no era tan común. Entonces, que a ti te quiten tu túnica, te dejan solo con una capa y no te puedes vestir bien con eso, porque no abriga, eso está por encima, te podría ver tu desnudez. Sería una persona malintencionada la que te quisiera quitar la túnica. Entonces, es algo, Jesús está siendo creativo en este mensaje. Si te quitan la túnica y tú le das la capa, quedas en peloto, o sea, quedas desnudo. Causas una escena pública. ¿Y qué va a pasar? Va a llamar la atención. Otra vez, Jesús no le está diciendo a sus seguidores que se empeloten en público, está diciendo, sé creativo en la manera de resistirlo, no le quites su capa, no lo mates, no le pegues, sino haz ver delante de los demás que el cretino es él, que es una persona injusta, que aunque tú le debes, te está quitando algo que no debería quitarte. Págale con una moneda diferente, no pagues con la misma moneda. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Si quieren, véanse el capítulo de Chosen, para los que se han visto la serie, lo recordarán, para los que no se lo han visto, se lo recomiendo. Representan muy bien esta historia. Por ley, los soldados romanos podían obligar a un judío a cargar una milla su equipo, pues los cascos, las armaduras, las armas, era muy pesado y esa gente se cansaba. Entonces era humillante porque era utilizar a un ser humano como un animal de carga, ¿no? La ley solo permitía una milla para no pasarse de nivel. Ahora, qué interesante que un soldado romano te llevara una milla por ley, pero tú permanezcas y digas, ¿sabes qué? Me parece que tú estás como mal, tienes problemas. Voy a llevarte la otra milla. La segunda milla tú se lo estás regalando. Pasas de ser alguien oprimido a ser un generoso benefactor. Pasas de ser alguien que te humillaron y te volvieron un animal de carga a levantarte por encima de él y decir, acá el que está mejor soy yo que tú y como estoy mejor que tú, entonces te voy a ayudar. Jesús tenía una manera de hacer que la persona que te estuviera haciendo algo malo quedara humillada sin tú recurrir a la violencia, sin recurrir a rebajarte al nivel de lo que la persona estaba haciendo. Entonces les digo que la escena de Chosen lo dice muy bien porque cuando vienen a que Jesús y los apóstoles carguen la armadura una milla, y cuando ellos toman la segunda milla termina desaconsejándolos. Cuando Pablo dice en Romanos 12 también, venzan el mal con el bien, está hablando de una manera activa de resistencia y es muy importante esto. Estos famosos mensajes de Jesús de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de ir la milla extra, no son mensajes para que nosotros seamos personas que nos dejamos pisotear. Son mensajes para que seamos estratégicos y astutos en la manera en la cual vamos a resistir al malo. La maldad hay que resistirla con amor, con bien, y eso tiene una interpretación en cada uno de los contextos culturales. Hoy en día, ¿cómo sería? Fueron a tu local un desadaptado y lo cogió a patadas y le reventó un letrero. Pues tú puedes mandar a alguien en una moto a que le meta un susto. O tú puedes llegar y romperle el vidrio de la casa. Ojo por ojo, diente por diente. Me rompiste el letrero y yo te rompo el vidrio. O tú puedes decir, ¿sabe qué? No me voy a rebajar al mismo tema de violencia. Voy a denunciarlo ante las autoridades para que me pague lo que me debe. Y tengo una resistencia, pero no le pago con la misma moneda. Esto es lo que está en el corazón de estas enseñanzas. Las personas que debemos ser luz y sal de este mundo, somos personas que al momento de pagar, ponemos a un lado nuestro deseo de venganza y somos creativos en qué manera podría yo resistir la maldad sin caer en violencia, a menos que sea absolutamente necesario, sin caer en vulgaridad, sin caer en agresión y tener mi corazón sano. El momento en que alguien me hace algo malo y yo lo perdono, por ejemplo. El perdón es una manera muy poderosa de hacer una oposición subversiva del reino de los cielos. ¿Sabes qué? Te perdono. No tengo rencor. Tú no me dominas. Lo malo que me hiciste, ya lo solté y se lo entregué a Dios porque yo también fui perdonado. Pero lo que me hiciste me lo pagas. Y te denuncio y estoy tranquilo. Hay muchas maneras en las cuales muy pocas veces nos han enseñado bien estos textos o los hemos aprendido a fondo para poder hacer una contracultura en la cual el reino de los cielos brilla. Bueno, Gandhi
Gandhi dicen que leía 2 veces al día, todos los días, el Sermón del Monte. Y tuvo una revuelta pacífica exitosa, famosísima, en la cual logró su acometido sin entrar en violencia. Sí se puede, sí es posible. Cada caso hay que analizarlo. Si a una mujer su esposo le está pegando, tal vez la solución no sea pegarle, tal vez alguna vez tenga que empujarlo y salir corriendo. Pero no quiere decir que como la Biblia dice que ponga la otra mejilla, entonces esta mujer tiene que aguantar golpes. Es muy peligroso cuando tomamos literalmente frases de Jesús que decía de manera, digamos, para hacer metáforas e ilustraciones. Ahora, continuamos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y persiguen, para que seáis, 1, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, mucha gente tiene conflicto, no sé cómo diga su versión con esta palabra perfecto, porque en nuestro actual castellano, pues perfecto implicaría a alguien que no tiene fallas en lo moral, tal vez. Claramente Jesús no está diciendo esto, la palabra es telios. Algunas traducciones pueden traducirlo como completo o pleno, maduro. Y cuando Pablo en Efesios está hablando de nosotros crecer hasta la estatura del varón perfecto, está citando este concepto, está entendiendo de que puede llegar a un punto en el cual no es que tú no falles, sino que tu nivel de madurez expresa que hay un reino diferente dentro de ti, que no es el reino de los demás, no es el reino de la venganza. Porque sabes que ser bueno no es la meta principal de Dios, es hacer establecer un reino en el cual las normas se invierten, en el cual dice, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Hay niveles muy bajos y hay niveles muy altos. Depende del nivel de madurez y de la sabiduría que tengamos, podemos llegar a tener tanto amor y tan poco odio que ante cosas muy malas que se nos hayan hecho, nuestra respuesta no sea con la misma especie. Si nos vamos al punto de volvernos un tapete de puerta y dejarnos aplastar, no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Si nos vamos al punto de estar cobrando venganza y estar queriendo que los demás sufran igual que yo sufra, tampoco lo estamos haciendo. En medio hay un camino en el cual nosotros decimos, voy a resistirte porque no está bien lo que me hiciste, pero no te voy a pagar con la misma moneda, voy a pagar con una moneda diferente. Hay casos, y a mí me gusta desromantizar algunas ideas, en los cuales algunos cristianos no han sido sabios. Un caso muy, muy horrible en Estados Unidos de un hombre que perdonó a un empleado que había intentado asesinar a uno de sus hijos. Estuvo igual por intento de asesinato varios años en la cárcel. Cuando salió, me imagino yo basando en este tipo de enseñanzas, lo contrató de nuevo. Pues este hombre esta vez sí lo logró y los asesinó a todos. Y alguien diría, no, es un mártir, qué bonito, igual lo perdonó. El perdón no significa que tú tengas que restablecer la relación con la otra persona al mismo nivel. El perdón primero es un tema en tu corazón en el cual tú no tienes raíces de amargura y delante de Dios lo sueltas y entiendes que tanto esa persona que hizo algo malo como tú que tal vez has hecho otras cosas malas, somos iguales delante de Dios y todos hemos sido perdonados. Eso es una cosa. Pero la reconciliación con una persona que te hizo daño va a depender mucho más de que esa persona tenga un cambio de actitud notorio y con el tiempo se gane el derecho a volver a acercarse a ti. El Sermón del Monte en su cierre del capítulo 5 no es un llamado a ser pasivos. Dicen por ahí manso pero no menso. No piensen que porque tú eres creyente tienes que aguantarte el abuso de los demás. Y dependiendo de las personas que somos de temperamentos más tranquilos y menos conflictivos, a veces pecamos por no entrar en ciertos conflictos en los cuales hay que entrar, por no tener ciertas conversaciones incómodas que a veces hay que tener. Que la verdad es la que nos hace libres, que si alguien te está abusando, tú digas, lea Mateo 18, se lo digas, hey, lo que me está haciendo no me gusta.
Lo sigue haciendo, vas con 2 personas, mira, esta persona sigue abusando de mí física, verbalmente, lo que está haciendo no es correcto. Lo sigue haciendo, voy con la comunidad y le hablo a todo el mundo, le digo, esta persona le ha dado 2 oportunidades, sigue haciéndome mal, sigue haciéndolo, no me vuelves a ver, no me acerco más a ti, la relación se acabó. Y son palabras de Jesús. Entonces, pongamos siempre en la balanza los pasajes que se equilibran y dejemos de enseñar mal. Y es tan común, por eso lo repito, he tenido tantos casos de mujeres. Hubo uno muy reciente, una mujer que me decía, qué delicado esto, me decía, mi esposo se burla de mí, me trata mal, él me fue infiel con otra mujer, con esta otra mujer tuvo un hijo, están viviendo en otro lugar, vive con la otra persona, no me ha dado el divorcio, son 2 años ya, y los pastores de mi iglesia me dicen que yo no puedo divorciarme, porque si no voy a adulterar, que tengo que seguir orando para que Dios lo cambie y vuelva a mí. Eso está mal enseñado. Eso es no entender que cada una de estas enseñanzas tiene una sabiduría profunda detrás. No son chaquetas de fuerza para hacer cosas que en muchas condiciones no aplican. Hace un tiempo un amigo cercano me dijo, la religión nos ha quitado el sentido común. Qué frase tan bien dicha. Hay cosas que son de sentido común. Entonces Jesús, sí, a medida que avancemos en Mateo se van a dar cuenta que Jesús hablaba crípticamente muchas veces. Hablaba con parábolas, con metáforas. Jesús decía cosas como, córtate la mano, sácate el ojo, pisa escorpiones, toma serpientes venenosas en tu mano. Claramente no estaba siendo literal, claramente. Y en todas esas instancias hay gente que ha tomado literales palabras de Jesús, y en estas también. Que puede llegar a un punto en que alguien te pegue y tú le ofrezcas la otra mejilla, sí, pero ese no es el punto de la enseñanza. El punto es, no le pagues con su propia moneda, sé creativo en resistirlo, resístelo, pero no pagues el mal con mal, págalo con bien, pero págalo, resístelo. No seamos personas pasivas que estamos simplemente dejando que los demás nos atropellen. Mantengamos nuestra posición, mostremos nuestra dignidad y mostrémosle a la sociedad alrededor que el que está equivocado y es indigno es esa persona, sin recurrir a la violencia o a las técnicas sucias que está usando la persona contraria. Entonces, primer capítulo de Mateo en el Sermón del Monte, Mateo 5, vamos viendo que es bastante denso. Todo lo que viene después acerca de la oración del Padre Nuestro y de varias pequeñas enseñanzas de Jesús viene en el mismo contexto. Jesús está estableciendo un reino en el cual las personas menospreciadas, las personas humilladas, las personas sin estatus social, las personas que no tienen una manera de lograr lo que todos quieren de manera natural, son bienaventuradas porque viene un grupo de gente, la sal del mundo y la luz del mundo, que van a comenzar a voltear el sistema. ¿Cómo es una de esas maneras en que volteamos el sistema? Cuando las personas nos hagan cosas negativas, nuestra respuesta, que debe ser activa, no debe ser con la misma moneda. Que Dios nos dé sabiduría para quitar los extremos violentos que solamente desencadenan en más y más venganza, pero también los extremos pasivos, mal interpretados, de lo que es ser un cristiano. Y entender que como cristianos podemos resistir, podemos denunciar, podemos alejarnos e incluso llegar a poder defender nuestra propia vida y no tenemos que aguantar abusos por haber sacado un pasaje de contexto. Amén. Así que terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú en tu vida nos mostraste por medio de Jesús cómo vivir una vida diferente. Te pedimos que cada día que profundicemos más en los evangelios, especialmente en Mateo, podamos tener sabiduría. Muchos de nosotros, tal vez en aras de no ser conflictivos, hemos sido muy pasivos y hemos dejado que otros nos abusen. Y a veces el mal también reina porque el bien no se levanta la voz. Danos sabiduría para levantar la voz sin violencia, sin grosería, sin vulgaridad, con decencia, con altura, pero levantarla, hablar lo que es correcto, denunciar lo que está mal. Que podamos genuinamente decir, lo que tú me estás haciendo no está bien y yo voy a resistirlo. Y te pido que bendigas a cada una de las personas que están haciendo este genuino esfuerzo y dedicación de leer tu palabra, para que más allá de mis palabras sea su sabiduría, tu sabiduría en cada uno de nuestros corazones.
haciéndonos personas que no dependamos de un versículo para actuar en algo, sino conozcamos más cuál es tu corazón y podamos así responder en cada situación. Amén.